Vamos ahora en este momento a pedir a nuestro hermano Javier Sánchez que nos dirija en oración para que podamos ser bendecidos, ser dirigidos por el Señor. Nuestro hermano Javier dirija esta sección de Escuela Sabática y la bendición bendiga a todos los oyentes. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo y bendito nombre en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Te imploramos que perdone nuestros pecados, nos limpie de toda maldad y nos hagas hacer tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias, hermano Javier. Gracias a todos. Bienvenido a todos los hermanos que estamos unidos aquí en esta estudio y discusión de la lección de Escuela Sabática con los maestros de la Iglesia Central y también con sus alumnos, todo lo que quieran añadirse a nosotros a este repaso de la lección. Queremos darle la bienvenida a todos los maestros de Escuela Sabática. Bienvenido, profesor César Cabrera. Gracias por estar con nosotros. Nuestro profesor Javier Sánchez, bienvenido. También tenemos al ilustre Salvador Oviedo, maestro. Bienvenido también. También a Pedro Robles, maestro, ¿verdad?, de Escuela Sabática. Bienvenido. Y también con su presencia nos honra nuestra hermana Cándida Rosa de Tomás. Bienvenida también, Candita, y a todos los que nos acompañan a través de esta plataforma Zoom. Vamos a introducir esta lección en esta mañana, hablando, ¿verdad?, del título de la misma y también de una pequeña introducción donde nos habla esta lección cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. El clamor de la reforma era mayúsculo, volver a las fuentes. En el contexto de la Ilustración, este lema implicaba que los reformadores decidieron volver a las Escrituras como la fuente original para comprender verdaderamente la naturaleza del cristianismo y los deberes de seguir a Cristo. Los reformadores rechazaron basar su comprensión de las Escrituras en las tradiciones y los abusos que habían llegado a caracterizar la iglesia medieval. En la actualidad, las presuposiciones modernas provenientes de una cosmovisión secular minimizan la Biblia y consideran que ésta se basa en ideas erróneas y primitivas que hay que adecuar o rechazar. Por lo tanto, nosotros los cristianos también debemos volver a la fuente. El principal ejemplo con el que debemos orientarnos, ¿quién es, hermanos? Jesucristo. ¿Cómo consideraba él las Escrituras? Preguntas como, ¿expresó dudas sobre ciertas partes de las Escrituras o, por el contrario, citó la Biblia? El Antiguo Testamento, que era la Biblia que estaba en su época. Jesús tenía la Biblia como autoridad en todos los aspectos de la vida. En esta era moderna y científica que niega la existencia de Dios, nosotros debemos tener eso bien presente. A lo sumo, afirmar que Dios no interactúa en la historia humana, en lugar de seguir estas presuposiciones, ¿no deberíamos contrastar esas afirmaciones con lo que las Escrituras dicen que Jesús enseñaba y creía? Por algo nosotros nos llamamos cristianos. Y sus discípulos, los apóstoles, que escribieron grandes porciones del Nuevo Testamento, ¿no siguieron también su ejemplo? En esta lección vamos a analizar a través de diferentes panelistas lo que Jesús y los apóstoles pensaban acerca de la interpretación bíblica. Vamos a ver los métodos que ellos usaron y vamos a aplicar esos métodos como una guía confiable y una inspiración para nosotros que vivimos en el siglo XXI. Vamos a comenzar esta sección con nuestro maestro, el profesor César Cabrera, que tendrá la parte del domingo que explicará a nosotros. Así que, profesor César Cabrera, su micrófono está abierto. Buenos días y feliz sábado a todos ustedes y a todos nuestros hermanos de nuestra querida Iglesia Central que nos acompañan en este repaso de la lección de Escuela Sabática. Como ya usted ha expresado, Jesús
y sus discípulos, la Biblia que tenían era el Antiguo Testamento, y el uso que Jesús y sus discípulos hicieron de la misma son un modelo que nos enseñan a usted, a mí y a todos nosotros cómo deberíamos entender y usar la Biblia hoy. Es interesante notar que después que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, él comenzó su ministerio terrenal. Y es interesante notar que tras el bautismo, el Espíritu guió a Jesús al desierto de Judá en su condición humana más débil. Es bueno saber que una persona puede subsistir sin tomar agua máximo 3 días, 4 días. Sin almuerzo o sin comida puede subsistir entre 1 a 2 semanas máximo, lo que nos da a entender que para esos 40 días que Jesús estuvo ahí ayunando, al menos él estaba hidratado, pero no había comido nada, estaba en una condición humana débil, y entonces Satanás se aprovecha. Y vemos ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 4, los versos del 1 al 11, donde el diablo se le acerca y le lanza 3 tentaciones, si así podemos decir, 3 tentaciones que en la condición humana era difícil para cualquiera de nosotros poder rechazar. Número 1, porque después de usted durar 40 días sin probar alimento, su organismo lo que comienza es a autoconsumirse. El cuerpo comienza a consumir todas las reservas que tiene, y me imagino que para ese momento humanamente a Jesús no le quedaban muchas cosas. Sin embargo, vemos que la primera tentación que Satanás le lanza es con relación al apetito. Y Jesús entonces le responde con un escrito está, ahí en Deuteronomio 8, verso 3, vemos cómo Jesús le responde y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Vemos también cómo en la segunda tentación, pues el diablo quiere sacar de Jesús ese fenómeno que muchas veces saca de nosotros, que es la presunción, y entonces Jesús le responde con un escrito está en Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego entonces Satanás lanza una tercera tentación a las cuales nosotros somos proclives, a todos nosotros nos gusta el poder. Y Satanás pone a los pies de Jesús el poder de todo el mundo, y entonces Jesús le responde que no temerás, es decir, a Jehová tu Dios solo temerás y a él solo servirás. Así que nosotros vemos que Jesús responde a estas 3 tentaciones con un escrito está, lo que da a entender que Jesús va directo a la palabra de Dios sin usar ningún otro argumento para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Y esta, apreciados hermanos, debería ser una lección poderosa para todos nosotros. La Biblia y solo la Biblia es la norma y el fundamento definitivo para nuestra creencia. Así es, hermanos. La Biblia y solo la Biblia fue el método de defensa que utilizó Jesús contra los ataques a los cuales Satanás lo sometió. Pero únicamente la palabra de Dios es la que puede darnos la fuerza a ti y a mí para resistir las tentaciones del enemigo. Recordemos, hermanos, que solo la Biblia tiene la máxima autoridad y el máximo poder. Dios de esta manera nos hace entender que solo a través de la palabra podemos poder resistir cualquier tentación. Así que Jesús es la fuente de toda autoridad y podemos a través de la Biblia responder como un escrito está. Amén. Gracias, profesor César Cabrera, por esta magistral presentación de la parte del domingo. Ahora tendremos a nuestro profesor Salvador Oviedo. Profesor Salvador Oviedo, aquí lo veo muy bien.
le toca la parte del lunes. Profesor Salvador, tiempo es suyo. Muchas gracias. Para mí es realmente un privilegio, ¿verdad?, estar aquí. La parte que corresponde al lunes se titula Jesús y la ley. Y allí realmente el Señor habló, San Mateo lo registra en su capítulo 5, 17 al 20, y también en Mateo, capítulo 22, del 37 hasta el 42. Allí habla Jesús de la ley y dice que no ha venido para abolir la ley y los profetas, sino para confirmarla, para cumplirla. Además, expresa, ¿verdad?, que el que viola uno de estos mandamientos muy pequeño, él será llamado también muy pequeño en el reino de Dios. De manera que esto podría interpretarse como que no podrá entrar al reino de Dios. Jesús también nos dice que no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Ni una jota, ni un tilde ha de perecer de la ley. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios realmente se relacionan con el ser humano, la relación que debe existir entre el ser humano y su Dios. Y los otros 6 posteriores se centran en las relaciones interpersonales de los seres humanos. De manera que estos últimos 6 tienen que ver con nuestra relación unos con otros, mientras que los primeros 4 nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y ni una jota ni un tilde perecerá de ninguno de los 10. La Biblia es presentada por Cristo como escrito de incuestionable autoridad. Ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, y nadie ha sido autorizado a quitar ni a poner de esta sagrada ley. De manera que esto pone fin a toda controversia y es el fundamento de la fe de los verdaderos hijos de Dios. Esta afirmación de que, como dice Elena White, un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas es insuficiente. Nosotros necesitamos poner en práctica lo que el Señor dejó en su palabra. Su palabra, su ley, ¿verdad? Tenemos que vivir no por la letra, sino por el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley toda honra el nombre de Dios. De manera que debemos vivir para honrar el nombre de Dios. Por eso, en nuestras relaciones interpersonales debemos aplicar lo que el Señor enseñó de amar a nuestro prójimo, ser considerados el uno con el otro. Esto es muy importante. Cristo dio a conocer y reveló la ley más plenamente para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, una buena interpretación de ella. De manera que no debemos irnos ni a derecha ni a izquierda. Nosotros tenemos que estar en el centro con las palabras de Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también nosotros entendemos, ¿verdad?, que los otros 6 posteriores se centran, ¿verdad?, en esas relaciones interpersonales, y los 4 primeros en nuestra adoración de Dios. Los 10 son importantes. No podemos ni quitarle ni ponerle. Lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Y yo creo que Dios lo que quiere con esto, con esta escritura, ¿verdad?, es poner fin a cualquier controversia que haya dentro de la iglesia o fuera de ella. Y con cada uno de ellos, esta afirmación, nosotros no debemos tener un mero conocimiento intelectual de estos mandamientos, sino aplicarlos a nuestra vida. Amén. Porque se nos pedirá cuenta. El Señor bendiga a cada uno. Amén. Gracias. Gracias, profesor Oviedo. Gracias. Estamos muy felices por nuestra presentación acerca de esta segunda parte de Jesús
y lo que él creía con la ley. Bien, vamos ahora a nuestro hermano Javier Sánchez, que le toca la parte del martes, ¿verdad? Javier Sánchez. Hermano Javier, su micrófono está abierto para esta parte. Amén, hermanos. Buenos días. Feliz sábado a todos. Este día nos toca Jesús y toda la Escritura. Y pretendemos en el nombre del Señor dar respuesta a una pregunta que se inicia este día. ¿Cómo consideraba la Biblia Jesús para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio? Y esto está basado en Lucas 24, 13 al 35 y 44 al 45. Es interesante que las Escrituras fueron el medio que utilizó el Señor Jesús para abrirle el entendimiento a sus discípulos, porque después de su muerte, la muerte de Cristo, sus discípulos estaban muy confundidos y con dudas. Entonces, en dos ocasiones diferentes, Jesús explicó cómo se había cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento. Y comenzando por Moisés, siguió por todos los profetas, declarándoles en todas las Escrituras lo que decían de él, según Lucas 24, 27. Y más adelante Lucas, en los versículos 44 y 45, nos declara las palabras de nuestro Salvador. Porque sus discípulos estaban muy confundidos y con duda después de su muerte. Entonces Cristo, para abrirle el entendimiento, le dijo estas palabras. Él le dijo: estas son las palabras que les hablé, refiriéndose a cuando él estaba con ellos, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. De manera, hermanos, que así como Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, también nosotros debemos actuar de esa manera. En definitiva, el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, se vale de la autoridad de las Escrituras para explicar cómo sucedieron todas estas cosas cientos de años antes. Así el Señor enseñó a sus discípulos con el ejemplo, para que a medida que avanzara la difusión del Evangelio, también ellos, también nosotros, así refiriéndose a sus discípulos, les explicó estas cosas, para que también sus discípulos puedan abrirle el entendimiento a otros cuando les predican el Evangelio. Asimismo nosotros hoy día, aunque veamos que no todo encaja con nuestra vida hoy en día, que no todo tiene que encajar necesariamente, podemos estar seguros de que toda Escritura ha sido inspirada por Dios. Es interesante que todas las enseñanzas de Jesús están basadas en las Escrituras. Su primera venida, su pronto regreso, así como también cómo él se sometió a su Padre. Todo ha sido en armonía con el cumplimiento de las profecías bíblicas. Cualquier reforma espiritual que nosotros hagamos en nuestras vidas debe estar basado en lo que dicen las Sagradas Escrituras, siempre siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Tenemos algunos ejemplos también del pasado, como Martín Lutero, que ante las más encumbradas de las autoridades no tuvo temor de mantenerse firme en lo que él había creído. ¿Y qué había creído él? Las Sagradas Escrituras. Cómo él entendía la palabra de Dios. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica no iba acorde con lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Por eso él dijo: si no se sujetan a mi conciencia ante la palabra de Dios, si no sujetan mi conciencia ante lo que dice la palabra de Dios, no me retrataré de todo lo que implica la reforma. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano Javier,
por esta intervención. Es interesante acerca, ¿verdad?, de Jesús y toda la Escritura. Nos toca ahora con nuestro hermano Pedro Robles, que toca la parte del miércoles, Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Hermano Pedro Robles. Sí, buenos días para todos. Señor me le bendiga. Es algo extraordinario el poderme comunicar, escucharlo a ustedes, porque uno por este medio hay que darle gracias a Dios por este medio, porque nos podemos comunicar. La palabra de Dios, si nosotros no hablamos, no la conversamos, ella no se reproduce, ella no se multiplica. Es decir, no tenemos esa capacidad. Esta parte que me toca de la lección de escuela sabática es algo importante, porque hay mucha teoría, se han levantado mucha autoridad que desniegan la autenticidad de la Escritura. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él vivió aquí, el tiempo que vivió, Él se aceptó la palabra completa. No fue una parte, no. Muchas personas dicen que que la parte de Salomón, Eclesiastés, hay una lucha, que si es bíblico, si es original, hay una lucha de aceptar la palabra de Dios completa. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que Jesús la aceptó no solamente como completa, sino también como norma de vida. La encarnizó, la llevó en su ser. Pero no solamente él hizo esto, sino que la consideraba verdadera, real. Cuando él habló acerca de Adán y Eva, él no habló como algo fortuito o algo, no, él habló del principio. En el principio no fue así. Es decir, llevándonos nosotros a esa realidad de que Adán y Eva vivieron en cierto tiempo aquí en la tierra. Pero cuando habló de Noé, nos recuerda que nuestro tiempo, los tiempos de Jesús, los tiempos de Noé, los tiempos de Lot, iban a ser como nuestro tiempo. Es decir, Jesús le dio autenticidad a la palabra de Dios. Él no creyó que la palabra de Dios era algo irreal, sino que él mismo aceptó como norma de vida, como verdadera. Y así vemos que él habló de todo, porque en Lucas 24, allí él habla de la ley, habla de los profetas y habla de los salmos. Y eso es una división que los judíos tenían dividido la palabra completa. Es decir, nosotros quizás no entendamos esta división, pero los judíos sí la entendían cuando él hablaba de Moisés, cuando hablaba de los profetas, cuando hablaba de la ley, cuando hablaba de estas cosas, hermano. Es decir, Jesús hizo real lo que hoy muchas autoridades, muchas personas con influencia que han obtenido, quieren tirar por el suelo lo que la Biblia dice, haciendo que la Biblia es mito. Y la Biblia no puede ser mito, porque imagínense ustedes, fue escrita por 40 hombres en un lazo de 1500 años. No puede ser mito, y todos hablan una misma cosa. Es decir, lo que la palabra de Dios dice es real, lo que Jesús dice aquí. Entonces, Jesús fue el Hijo de Dios que vino al mundo, poniendo al lado sus vestiduras reales y regia corona. O
se hizo carne, vivió entre nosotros, aceptó la Biblia como verdadera, como real, y enseñó acerca de ella. Toda la parábola lo sacó, sabemos, de la Escritura y también del libro mayor, que es la naturaleza. Entonces, él hoy quiere que nosotros tengamos también esto, esta autenticidad de la Escritura, que nosotros creamos que la Biblia es real, que la vivamos y nos sometemos a ella. Que el Señor nos ayude y que nos dé esa gracia que necesitamos para nosotros cumplir por completo todo lo que dice la Escritura. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Pedro Robles, por esta interpretación de esta parte del miércoles. Vamos entonces a tener ahora la parte del jueves por nuestra maestra, nuestra querida maestra Cándida Rosa de Tomás, una cantita. Ella va a tener la parte que habla acerca de los apóstoles y la Biblia. Los apóstoles y la Biblia. Hermana Cándida, su micrófono está abierto. Buenos días, que Dios bendiga a este cuerpo de maestro. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Dios Claro, bendiga hermana. este cuerpo de maestro. Me siento muy feliz de que el profe y Javier se hayan integrado, aunque dejamos a Jacobo, pero Dios poco a poco nos reunirá. A los maestros que me siento feliz de poderle ver su cara y que pronto nos veremos aquí, sino en el reino de los cielos. Aleluya. Realmente esta situación que estamos viviendo nos hace sentir deseo de juntarnos. Parece que eso es para que aprendamos y para que descubramos que nosotros realmente nos queremos unos a otros. Vamos a hablar un poquito aquí porque ya esta gente ha dicho todo. Pedro Robles realmente me llevó todo. Se metió donde realmente ahora vamos a aprender mejor, porque lo vamos a decir. Fíjense, realmente, si los apóstoles no creían en la Biblia, ¿quién vamos a creer? ¿Quién vamos a creer? Porque ellos andaban junto con el autor de la Biblia. Es más, con la Biblia. Ellos andaban porque los milagros y todas las cosas que están escritas en la Biblia, fue él quien la habló. Y él era, porque la palabra de Dios es vida. Y ellos andaban con la vida. O sea que ellos, todos, absolutamente todos, hablaron, escudriñaron y tomaron la palabra como la vida de cada uno de ellos. Realmente, los apóstoles consideraron la Biblia como el pan que los sostenía a ellos. Aunque cuando el Señor murió, ellos tuvieron un tiempecito como medio dudoso, pero entonces fue cuando realmente vino el Espíritu Santo, quien fue que los condujo a ellos a escribir la palabra, porque vemos que realmente ellos escribieron de lo que ya el Señor había hablado. Por ejemplo, ahí tenemos los libros de Moisés. Ya todos nosotros conocemos la historia de Moisés. También vimos que el hermano Pablo en el Nuevo Testamento habla de Moisés. Lucas habla de la genealogía de Jesús. O sea que de ahí nosotros también hablan de David. En la lección del jueves, del miércoles, dice que la historia de David, cuando David entró y comió del pan de la proposición que no era para él. Pero que, o sea que todos esos hechos están registrados y los apóstoles realmente fueron los que escribieron, porque lo que cayó en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, de ahí fue que ellos se fijaron, porque vemos la historia del nacimiento de Jesús. Mateo escribió que la Virgen parirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. O sea que antes de que Jesús se registrara en el Nuevo Testamento, ya había sido anunciado por el profeta Isaías. O sea que todos los apóstoles escribieron, porque desde en el principio, si nosotros vamos al cuadro, en el principio es que todo existió. Entonces, nosotros en ningún momento, los apóstoles en ningún momento
descuidaron ni restaron mérito a la escritura, porque realmente el que le dio la sabiduría para escribir las escrituras a los apóstoles fue el mismo que andaba con ellos, y como ellos veían todos los milagros y todas las cosas que el Señor había hecho. Aquí dice que ellos oraban al Padre para que soltaran a Pedro. Dice que ellos pidieron ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos, para ellos cuando oraran tener poder. Por eso fue liberado Pedro. Así que nosotros realmente entendemos que los apóstoles creían en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como los tres en los cuales está dividido, los libros de Moisés, que son el Pentateuco. También creían en los salmos de David y también creían en los profetas como Isaías y los profetas menores. O sea que toda la escritura es inspirada divinamente por el mismo Dios, tanto el Nuevo Testamento como el Viejo. O sea, realmente los apóstoles tuvieron una experiencia grande que nosotros todavía no hemos tenido. Ellos creían en la palabra y creían en quien le decía la palabra, porque ellos, o sea, allí hablaban de las escrituras como Jesús directamente. O sea, las escrituras representaban a Jesús, porque él fue el que la dictó, él fue el que dio el Espíritu Santo y le dio la sabiduría a los apóstoles para escribir, para que escribieran. Pablo dice, habla de la fe de Abraham en Hebreos. O sea que todito ellos escribieron y dan fe y testimonio de que la palabra de Dios es verdadera y que no hablan por hablar, no hablan cosas de ellos, sino que hablan de lo que vieron y oyeron. O sea que la Biblia para los apóstoles era su regla de fe. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a tener esa fe que tuvieron los apóstoles en la palabra de Dios, y no realmente la palabra de Dios, en el que la escribió. Porque hay muchas personas que andan con una Biblia arriba y para abajo, pero no creen en que la escribió. O sea que nosotros tenemos que vivir lo que dice esa palabra realmente, para que el que nos vea pueda creer que nosotros somos seguidores del que escribió y de la palabra que están allí. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, hermana Candita. Gracias a todos estos maestros, los otros maestros que han de manera bien clara han explicado estas partes de lo que Jesús y los apóstoles creían de la Biblia. Quisiera aprovechar ahora la oportunidad para agradecer a todos los que se han conectado con nosotros. Queremos felicitar y saludar a Altagracia Cáceres, que está aquí conectada. Tenemos también a Delva Rodríguez. Bienvenida. A Elsa Francis Santana, a Francisco Chireno. Tenemos también aquí a Luisa Luna, a Mario, a Maya, me imagino que es Mayita, Reymira, Reina Rosel, Rosa Reyes, Yacirasi, eso es Yaciri, me imagino yo, que es Joel Cueto, a Felipe Cedeño, a Francia Moní, a Víctor Reyes, a todos, gracias por estar en esta transmisión de la Escuela Sabática en línea de la Iglesia Central San Pedro de Macorís. Muy bien, ahora toca la parte de los alumnos. La parte de los alumnos. Hemos preparado lo que es un pequeño Kahoot que hemos enviado a las redes. Este Kahoot contiene 15 preguntas, de las cuales vamos a hacer algunas de las que están acá. Y vamos a permitirle al público, ¿verdad?, que pueda contestar. Queremos decirle que tenemos un chat aquí, que ya algunas personas lo están usando, para que podamos escribir las respuestas, a ver si ustedes pudieron entender como maestro. El maestro no solamente da la clase, también evalúa. Evalúa. Vamos a enviarlo, vamos a enviar una vez más a la iglesia, al grupo de la iglesia, el Kahoot, que ya lo hemos enviado, y a los grupos también de guías mayores, etcétera. Y también vamos a compartir en diferentes redes. Son 15 preguntas acerca de esta lección, la lección número 3, la cual ahora voy a hacer en que sea 2 o 3 preguntas. Son preguntas de selección múltiple y tienen que ver con la lección de esta semana. Bien, vamos con la primera pregunta. Entonces usted va a escribir en el chat o va a decir, a ver si puede contestar estas preguntas que estos maestros ilustres han explicado en esta semana.
¿Cuál es el versículo bíblico donde Pablo llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu? ¿Cuál es el versículo bíblico donde Pablo llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu? Entonces, hay 4 opciones y de esas 4 opciones usted va a elegir una. Efesios 6:16. B, Romanos 13:4. C, Efesios 6:17. D, Romanos 6:16. En uno de esos 4 versos, el A, Efesios 6:16, el B, Romanos 13:4, el C, Efesios 6:17 o el D, Romanos 6:16, el apóstol Pablo llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Vamos a ver en el chat, a ver quién escribió. Vamos a ver quién puede escribir en el chat. Bueno, la hermana Aimé quiere decir algo, vamos a ver, o alguien quiere responder esa pregunta. Vamos a ver, puede abrir su micrófono y decir la respuesta o en el chat pueden escribir. Vamos a ver quién es el primero que se atreve a decir dónde se encuentra esa cita bíblica donde Pablo llama a la Biblia la espada del Espíritu. ¿Alguien sabrá? A, B, C o D. Puede escribir, ¿verdad? En el chat o puede responder. Efesios 6:16, Romanos 13:4, Efesios 6:17 y Romanos 6:16. ¿Alguien sabe? Vamos a ver. Bueno, aquí la hermana Delva dice Efesios 6:16. Efesios 6:16. No, no. Hermano Alexis. Sí, señora. Ajá. Muy bien. Efesios 6:17, la hermana Wilda. Correcto. Efesios capítulo 6, verso 17. Correcto. Vamos con la segunda pregunta, que esta es más facilita, ¿A qué fiesta judía celebrada en Jerusalén fue llevado Jesús a los 12 años por sus padres? ¿A qué fiesta judía celebrada en Jerusalén fue llevado Jesús a los 12 años por sus padres? A, Pentecostés. B, tabernáculos. C, trompetas. D, Pascua. ¿A qué fiesta judía? La fiesta de las Pascuas. Oh, la fiesta de la Pascua, respondió nuestra hermana Altagracia de manera oral. Y aquí tenemos también a Mario Pascua y Delva Rodríguez, la fiesta de las Pascuas. Este alumno tan fuerte. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. Una pregunta bien facilita. ¿En qué lugar encontraron José y María a Jesús cuando se les perdió, verdad? ¿En qué lugar encontraron José y María a Jesús cuando se le perdió? Vamos a darle en el templo. Exactamente. Aquí la 4 opciones era en la plaza, en el templo, en una casa o en ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta, ustedes acaban de decir que fue en el templo. Delva y Mario. Me imagino que es Mario Nique Aquino, ¿verdad? Y la hermana Altagracia de manera oral acaba de responder. Muy bien. Vamos con la última pregunta, señores, porque yo creo que esta pregunta está muy fáciles para ustedes. Ajá, muy bien. Vamos a poner una pregunta más difícil porque aquí, muy bien. ¿A qué desierto fue llevado Jesús después de ser bautizado por Juan? ¿A qué desierto fue llevado Jesús después de ser bautizado por Juan? Yo creo que hasta los niños de la iglesia responden eso. 1, al desierto de Judea. 2, al desierto de Samaria. 3, al desierto de Egipto. 4, al desierto del Sahara. ¿A qué desierto fue llevado Jesús? Desierto de Judea. Al desierto de Judea. Al desierto de Judea. Sí, se puede contestar en vivo, por voz o por chat. No hay problema. Gracias, hermano, por su participación. Pueden ir al Kahoot que hemos preparado. Vamos a enviarlo de nuevo y ahí estarán las preguntas y las respuestas. También tenemos un premio. Tenemos un premio para los primeros 5 ganadores. Así, los primeros 5 ganadores. Tenemos un premio para los que quieran participar en este Kahoot. Toda la hermandad tiene la posibilidad de preparar. Bien, en este momento, hermano, queremos agradecerle, ¿verdad?, por este estudio. Queremos avisarle que todos los sábados, mientras estemos en cuarentena, estaremos aquí desde las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, con los maestros de la Iglesia Central, preparando lo que son estos pequeños
resúmenes de la lección día por día y también haciendo, ¿verdad?, una aplicación a nuestra vida personal. Quisiera ahora orar para concluir esta lección. Quisiera pedirle, ¿verdad?, a nuestra hermana Altagracia Cáceres, si pudiera tener una oración final. La hermana Altagracia Cáceres nos habla desde Santo Domingo y quisiera que ella tuviera una oración final por todos estos maestros y alumnos y para que podamos también creer en la Biblia como Jesús creyó. Altagracia. Sí. Ok. Bendiciones para todos y un feliz sábado. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Gracias por habernos permitido compartir tu palabra, porque tu palabra es vida, es salvación y nos ayuda, Señor, cada día a crecer en la gracia de Cristo. Gracias, oh Señor, porque el enemigo ha querido destruir lo que tú has formado, pero tú has constituido en cada hogar un templo para que se te adore. Dirígenos y bendícenos y ayúdanos, oh Señor, a seguir hacia adelante. Bendice a cada hermano que está aquí conectado y ayúdanos, Señor, a seguir predicando la palabra de verdad a otros que no la conocen. Favores que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Altagracia. Gracias, maestros. Gracias, Cándida. Gracias, Pedro Robles. Gracias, hermano Javier, hermano Salvador Oviedo y nuestro hermano César Cabrera y a todos los que se conectaron con nosotros en esta lección de escuela sabática. Terminamos temprano, señores, son las 10:20 de la mañana y no nos cortaron. Aún aquí nos cortan en línea porque pronto, ya ustedes saben, a todos los hermanos se les avisa, estaremos conectados con la programación de la Asociación Central Dominicana, donde ya el pastor envió el link en el día de ayer y también lo confirmaremos hoy a través del grupo para que nos conectemos al culto divino de nuestra iglesia. Que Dios le bendiga y recordemos el próximo sábado 9:30 de la mañana con la lección número 4 y los maestros de escuela sabática y ustedes también. Dios le bendiga. Gracias a todos. Amén.